10º conversatorio de la Agenda 2030 en tiempos de COVID. Estamos muy contentas de poder haber regresado con ustedes después de la semana de los festejos patrios. Pues básicamente quiero, por supuesto, darle la bienvenida a las invitadas que tenemos hoy para hablar de uno de los temas que personalmente más me apasiona, pero además que para la oficina son sin duda de suma relevancia. Muy bienvenida, por favor, a la maestra Katia Puga Cornejo, quien es directora de Investigación, Desarrollo y Participación, la consultoría. Bienvenida también a la maestra Camila Cepeda Lezama, directora general para temas globales en la Cancillería Mexicana. La doctora Leticia Merino Pérez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y a la licenciada Diana Ábalos, quien es la directora de Cambio Climático y COP26 en la Embajada Británica en México. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Como si han tenido oportunidad de ver, para no tener pues aburridas o aburridos a las personas que nos acompañan, en este momento vamos a hacer una conversación muy fluida entre todas las que estamos acá. Sobre todo, por supuesto, lo que más nos interesa es escuchar sus perspectivas al respecto, como para dar un contexto sí, como unas palabras de bienvenida. Pues sabemos, por supuesto, que la pobreza y los temas de rezago social están plenamente relacionados con la emergencia climática que hoy estamos viviendo. Y que si bien no hemos logrado avanzar como quisiéramos en reducir tanto la pobreza extrema como la pobreza moderada e incluso las carencias, pues mucho menos lo hemos logrado en los temas climáticos, ¿no? No nada más en México, en el mundo, cada vez hay muchos más problemas sociales que se relacionan plenamente con los desastres, ¿no? Que nos causa y que exacerba el cambio climático. En ese sentido, queremos mucho escuchar las perspectivas de cómo y por qué las mujeres son otra vez las que más van a sufrir las consecuencias de estos problemas. Entonces, estamos muy contentas, por supuesto, con su participación. Quisiera, para no alargarme más en la entrada, quisiera darle la palabra primero a la maestra Camila Cepeda. Vamos a comentar sobre la primera pregunta concreta que se les enviaron. ¿Cuáles o cómo visualiza que serán los principales retos sociales que traerá consigo el cambio climático? Vamos a dar primero la palabra a la maestra Camila y después vamos a dar la palabra a las demás personas. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, como ya comentabas, pues el tema de la pobreza, y no solo es el tema de la pobreza, sino el tema de la desigualdad social. Esos son los dos grandes retos que hemos ya visto en numerosos estudios, en que cómo los efectos adversos, y no solo de desastres naturales, ¿no? Incluso de sequías, de periodos prolongados luego de inundaciones, digamos, estos fenómenos meteorológicos atípicos, cómo están impactando incluso de manera más desproporcionada a todas esas personas y comunidades más vulnerables por ubicaciones geográficas, por ingreso, por género, por origen étnico, y que estamos viendo que la mayor preocupación es que se van a agravar estas desigualdades que ya existen, ¿no? Y que tenemos datos, incluso estos son pre-COVID, me imagino que ahora el número es más grave, en el que el Banco Mundial nos ha dicho que en un escenario business as usual, para 2030 ya tendríamos 100 millones de personas más en pobreza extrema como resultado de estos impactos de cambio climático. Entonces, esto no quiero además, digamos, poner un escenario más trágico, pero con el COVID esto incluso se está exacerbando, ¿no? Y esto es porque ya estas poblaciones vulnerables, estas personas están en una situación muy expuesta a estos eventos extremos.
Sus medios de vida normalmente dependen directamente de las condiciones ambientales, tienen menos activos, no tienen capacidad de ahorro, recursos, redes de apoyo que en caso de pues, eventos extremos que tengan alguna manera de salir. Y entonces vuelve estas trampas de pobreza, estos círculos viciosos, ¿no? En el que además se agrava por estas situaciones externas a estas personas, a estas comunidades. Entonces, sin duda es que esa es una gran preocupación, el tema de exacerbación de la pobreza y el tema de que se agrandan las desigualdades ya existentes. Ese es lo que estamos viendo y creo que ya lo planteabas tú. Eso sería de mi parte. Perfecto, muchas gracias, Camila. Coincido contigo, no quisiera, por supuesto, dar comentarios antes de que participen todas nuestras demás invitadas. Le voy a ceder la palabra a la doctora Leticia Merino, si nos comparte, por favor, sus perspectivas. Doctora Leticia, ¿nos escucha? Ya, es que tenía el micrófono silenciado. Yo creo que el cambio climático como el COVID, es un potenciador de la desigualdad. Cuando hablamos de las implicaciones de cambio climático, estamos hablando de un incremento de las desigualdades. De acuerdo que es el tema de pobreza, pero es también el tema de desigualdad. Así como la vulnerabilidad ante el COVID es desigual, es mucho mayor entre los indígenas, es mucho mayor entre las personas que trabajan en la informalidad, que son el 50% del país. Los efectos del cambio climático son más graves para los más vulnerables, las mujeres. Las mujeres de los sectores vulnerables son doblemente vulnerables. Digamos, hay un tema de falta de acceso al agua que se va a exacerbar. Hay un tema de desertificación en las zonas rurales. Se estima que en los próximos 20, 25 años se perderá el 30% de la capacidad productiva de los ecosistemas de manera muy global. Esto va a ser desigual. Entonces, los productores que dependen de la tierra, que no tienen riego, como se han visto, decía yo, afectados por la pandemia, se están viendo afectados por el COVID y van a ser más afectados por el COVID, por el cambio climático que profundizará las condiciones de pobreza y desigualdad. Ahora, el cambio climático no es algo que nos cae del cielo, no es algo sobre el que no se pueda hacer nada, pero las responsabilidades son también desiguales. Digamos, la permanencia de la matriz de hidrocarburos, las deforestaciones exacerbadas, digamos, tuvimos hace poco un seminario sobre COVID en el Amazonas y cómo se está aprovechando la pandemia para incendiar los bosques. Esto en menor escala sucede también en el estado de Michoacán, sucede también en el Estado de México, con comunidades cerradas, con autoridades sin presupuesto y encerradas en gran medida por la pandemia, pues los incendios y el descuido de las áreas forestales se incrementa y entramos en círculos viciosos de mayores emisiones de gases de invernadero y de mayor empobrecimiento de los ecosistemas, y junto con los ecosistemas, pues las poblaciones más pobres en el campo, que son muchas veces poblaciones indígenas. En este conversatorio al que me refiero se hablaba de que mientras la tasa de letalidad en México está entre el 10 y el 13, entre los grupos indígenas está entre el 15 y el 18, y entre los mayas de Yucatán llega al 33. Entonces, digamos,
con menos, más expuestos a los estresores del cambio climático y de las crisis y con menos elementos para resguardarse, para protegerse, pues si no hay políticas muy contundentes que reviertan el cambio climático y que atiendan a la vulnerabilidad social, digamos, vamos hacia situaciones, no me gusta decirlo, pero creo que en el mediano plazo catastróficas. Claro, muchísimas gracias, doctora, por esta perspectiva tan importante que nos da. Sin duda tenemos que empezar a poner manos a la obra. Voy a dar ahora la palabra a la licenciada Diana Ábalos. ¿Nos compartes tus perspectivas, Diana, por favor? Gracias, Andrea. Sí, pues no quisiera abundar mucho más sobre lo que han mencionado mis colegas anteriores. Totalmente de acuerdo, ¿no? Los efectos físicos y ambientales que implican el aumento de la temperatura, pues van a generar mucho más pobreza, mucho más desigualdad. Y no nada más debemos pensar en los efectos directos de estos, pues de estos desastres naturales, como las sequías y las inundaciones, sino que también pensar en el shock económico que significa para las naciones desastres de este tipo, que pues deterioran obviamente la infraestructura de las naciones, que lo vimos, lo estamos viendo con la situación del COVID también. La crisis económica va a ser, ya está siendo un asunto que está golpeando aún más, obviamente, a la población más vulnerable, a las poblaciones más pobres. Hay menos oportunidades de empleo, hay menos desarrollo económico y pues esto, hay análisis de sector financiero, por ejemplo, sobre lo que significa el shock de cambio climático para las finanzas de las naciones, y esto va a ser muy importante, ¿no? Creo que de mi lado hablar sobre este tema es bien relevante, porque siempre tratamos desde el gobierno británico de trabajar mucho con el sector privado y con el sector financiero en pensar y abordar el riesgo climático como parte de las decisiones financieras, porque sabemos que también el shock económico va a ser significativo para las poblaciones vulnerables. Claro, acabas de tocar un tema súper importante, además del tema financiero, pues el trabajo con el sector privado, ¿no? Esto, por supuesto, lo comentaremos más adelante hacia el final de este punto en concreto. Le voy a dar la palabra ahora finalmente a la maestra Katia Puga para que nos comente sus perspectivas sobre esta pregunta en específico. Gracias. Estando de acuerdo, obviamente, también con lo que han comentado mis colegas, creo que si lo podemos resumir en términos de los grandes agendas o ejes temáticos a donde se inscriben. Perdón, Katia. Doctora Merino, Perdón. ¿tiene prendido su micrófono? Listo. Gracias. Sí. Bueno, te decía que, digamos, siguiendo la línea de las colegas, y estoy de acuerdo en el tema, en el sentido de que hay grandes agendas donde uno puede inscribir los grandes retos sociales que están asociados al cambio climático, pobreza y desigualdad. Han hablado también de temas de salud. Creo que hay otro importante que tiene que ver con la seguridad alimentaria, en términos de grandes retos
respecto de los impactos que se pueden tener en los sistemas agrícolas, la disponibilidad de agua, los fenómenos hidrometeorológicos como las sequías y cómo esto puede impactar, ¿no? en esos sistemas alimentarios y económicos vinculados. Creo también que hay un tema especial en el asunto de seguridad humana. Creo que ahí está otro conjunto de grandes retos sociales. Se acaba de sacar un reporte interesante sobre seguridad, cambio climático y género, donde se advierten justamente estos temas que tienen que ver con cómo los hombres y las mujeres están experimentando los distintos riesgos climáticos y cómo está esto vinculado a una serie de conflictos que se relacionan con procesos de desplazamiento forzado, de migración, de cómo esto puede agravar distintos tipos de violencias que ya existen en distintos territorios. Entonces también hablaría como de este grupo de impactos o de retos, grandes retos a resolver. Pero creo que siguiendo un poco la línea de lo que decía la doctora, de no tenemos, digamos, o tenemos también las respuestas, ¿no? Frente a esos retos, sí creo que estos retos que antes, digamos, identificábamos en el largo plazo, se están agravando y experimentando de manera muy acelerada en la actualidad. Y eso pone en la mesa otro tipo de retos que tienen que ver más bien con la acción pública. Y aquí no me refiero solamente a la acción gubernamental, sino esta que se articula desde los distintos actores en distintos niveles, local, nacional, y territoriales, que están respondiendo, digamos, o dando respuestas a estos temas. Desde el ámbito, para recuperar parte de tu pregunta, que es desde el ámbito de la propia experiencia, creo que algunos de los retos, por ejemplo, que yo visualizo y que están ligados a las respuestas que sí tenemos frente a los temas de cambio climático, están en el área de energía, ¿no? Ya sabemos que es responsable de las 2/3 partes de los gases de efecto invernadero. Es un sector en el que tenemos que transitar sin lugar a dudas para poder realmente generar una acción climática efectiva y hacer frente a estos retos. Y yo, por ejemplo, ahí veo que uno de los grandes retos asociados a la respuesta, que ya sabemos que es acelerar la transición energética, está justamente en cómo vamos a ser capaces de dar salida a la serie de impactos sociales que están asociados a esa transición. Y ya no solamente, digamos, desde la agenda de los impactos en materia de adaptación, la infraestructura, etcétera, sino también a los impactos que están relacionados a la propia agenda de mitigación. ¿Qué vamos a hacer con los impactos que se van a experimentar en materia de empleo, por ejemplo, en los lugares donde vamos a tener que retirar infraestructura energética que utiliza combustibles fósiles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para hacer esa transición y esa salida de esta infraestructura, por ejemplo, carboeléctricas, que digamos, dan forma a la dinámica económica, cultural, identitaria de regiones, ¿no? Hoy uno de los grandes temas justamente de la transición energética justa está vinculada a los temas de qué vamos a hacer con esos empleos que se van a perder y que son retos de las respuestas al cambio climático, qué vamos a hacer para atender adecuadamente los impactos que estarían asociados a un mayor despliegue de las tecnologías renovables, cómo vamos a democratizar ese proceso en términos de la toma de decisiones. Ahí hay, yo pienso, también otro conjunto de retos sociales que están ya más, digamos, en la línea de las respuestas, ¿no?, que estamos ofreciendo a la emergencia climática que vivimos. De acuerdo, muy de acuerdo con lo que nos comentas, Kate, muchas gracias, porque justo también comentas una perspectiva súper importante, que creo que también podemos alinearla mucho a lo que dijo Diana antes, ¿no? Esto que nos dice sobre la transición energética, cómo se alinea y se comporta con respecto a las dinámicas sociales, pero que tiene también mucho que ver con cómo vamos a hacer esta transición junto con el sector privado, ¿no? Que también ellos pues pongan la parte que toca, como dices, no nada más desde el ámbito de la gobernanza, sino también desde el ámbito social, desde cómo se va a democratizar esta transición, pero también cómo se va a tomar en cuenta lo que piensa, lo que dice, lo que puede hacer el sector privado al respecto. Y pues todo esto, por supuesto que se va pues a vislumbrar mucho más
cuando aquellos problemas o impactos como los que nos comentaba Camila al principio y la doctora Merino también, pues estén presentes, ¿no? Como bien dicen, básicamente nosotros veíamos a largo plazo este tipo de retos, este tipo de consecuencias al cambio climático, pero se están acelerando cada vez más y ya las tenemos a la vuelta de la esquina, ya están sucediendo, por ejemplo, el tema de las y los desplazados, por temas climáticos y de desastres, ya están sufriendo las consecuencias ellos, a muchas personas lo están viviendo ahora mismo. Y entonces sí, sin duda tenemos que tomar acción inmediata. La siguiente pregunta sobre esto, prácticamente ya mucho se pudo haber comentado en esta primera sección del conversatorio, iba muy alineada sobre por qué el cambio climático puede ser un problema que acrecente las brechas de género. Justamente no sé si alguna de ustedes quisiera comentar algo más muy específico sobre cómo se acrecentarían las brechas de género a partir de lo que nos han comentado antes. Si quieren vamos a cambiar el orden de las participaciones y le cedería la palabra ahora a Diana Ábalos para que nos comente sus. Sí, muchas gracias, Andrea. Pues creo que siguiendo un poco la línea de mi intervención anterior, creo que uno de los riesgos grandes que se corren en cuanto a acrecentar la brecha de género por los efectos del cambio climático tiene justo que ver con esta reducción de oportunidades laborales en muchos sectores económicos donde ya se han logrado algunos avances. No estoy diciendo que ya estemos en un lugar ideal, pero pues sectores como el sector energético, el sector transporte, el sector financiero mismo, son sectores que han estado pues liderados principalmente por hombres y donde por lo menos desde el trabajo que hemos hecho desde la cooperación británica, sí hemos visto que al abordarlos en cuanto a esta transición hacia una economía de bajo carbono, se han abierto espacios para que más mujeres participen en esos sectores, ¿no? Hay algo más de mujeres, por ejemplo, en el sector de finanzas verdes, en los temas de renovables se empiezan también a involucrar más, lo mismo para transporte. Y hay otros, ¿no? También en el sector forestal, por ejemplo, la CONAMP ha hecho algunos trabajos para ver cómo incorporar mucho más a las mujeres en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Sobre todo. Y yo lo que veo es que conforme los impactos de cambio climático se hagan mucho más patentes en nuestras economías, corremos el riesgo de que esos espacios que ya se han logrado abrir se reduzcan de manera significativa, que incluso hasta la brecha misma salarial, ¿no? Que se trabaja tanto por reducirla. Se corre el riesgo ante estas situaciones de que pues en las crisis económicas pues casi se tomaría como una excusa, ¿no? Para no trabajar mucho más en reducir la brecha salarial. Eso por un lado, y por el otro, pues bueno, lo mencionado anteriormente por mis colegas panelistas, temas, por ejemplo, como la migración, ¿no? Hay estadísticas de que el 75% más o menos de las personas desplazadas por desastres naturales ligados al cambio climático o situaciones de crisis sociales relacionadas con cambio climático, aproximadamente el 75% son mujeres y niños, y de ellos, o sea, de ellas, ellas corren aproximadamente 14 veces más riesgo de morir en este tipo de desplazamientos que los hombres, ¿no? Para mí estos datos son terribles, son una demostración del riesgo que se tiene. Entonces, bueno, creo que esa es la intervención de mi lado. Muchas gracias, Diana, por estas perspectivas también. Voy a hacer la palabra ahora mismo a la maestra Cepeda para que nos comparta alguna reflexión extra sobre este tema. Muchas gracias, Andrea.
y digo, hay más datos de por qué afecta de manera desproporcionada a las mujeres, también que normalmente pues tienen menos control sobre sus recursos productivos, ¿no? Temas como tenencia de la tierra, acceso a actividades productivas, roles tradicionales de género en el que afecta desproporcionadamente, por ejemplo, en casos de desastres naturales, suelen ser mayores las víctimas mujeres, porque se vincula mucho a su tema de proveedor de cuidados, de trabajos no remunerados con niñas, con niños, con personas mayores, lo cual en general reduce su capacidad para reaccionar de manera pronta, así flexible ante estas amenazas. También acceso a menor información, incluso de internet o de sistemas de alerta temprana, para poder adaptarse a estas emergencias. Digo, hay un sinfín de ejemplos. Ya hablaban también del tema de disponibilidad de agua, y que normalmente son las mujeres quienes atienden pues estas labores domésticas, incluso en las cocinas antiguas con estufas de gas, que genera este gas que es perjudicial para la salud. O sea, en verdad hay un sinfín de ejemplos. Lo que llama la atención es que siendo cómo esto afecta más a las mujeres, y ya lo comentábamos, las mujeres seguimos siendo minoría en la toma de decisiones en sector público y en sector privado, ¿no? Entonces, algo que nos está afectando tanto a las mujeres, pero que no estamos siendo parte de esas decisiones, de ese diseño de políticas públicas que nos atiendan, pues es grave, ¿no? Y sintomáticamente también vemos en los planes de cambio climático de los países, particularmente este tema de las contribuciones nacionalmente determinadas que todos los países tienen que presentar, y que está dentro de los acuerdos de París, en el que solo el 33% de estas NDCs presentan una dimensión de género, hacen una mención explícita a este tema de género, lo cual me parece preocupante, ¿no? Que ni siquiera a nivel internacional le estemos dando el foco que se requiere, ¿no? Entonces, por eso es que pues sí consideramos fundamental que se vea el cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género, para poder pues, mejorar el acceso de mujeres también a recursos productivos, educación, a sistemas de alerta temprana, servicios financieros, porque todo esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, sí es una situación preocupante. Gracias. Gracias a ti, creo que nos has dado también bastante hilo de dónde poner, hilo de dónde conversar, sobre todo el dato del porcentaje de las NDCs que realmente presentan una perspectiva de género o mencionan a las mujeres como tal. Pues sí es grave, sí está bastante para la reflexión. Lo podemos comentar, por supuesto, hacia las conclusiones más adelante, o si alguien en el público tuviera alguna pregunta al respecto, también sería muy bienvenida para este momento, pero sin duda es algo que nos deja mucho para poder trabajar incluso, ¿no? Voy ahora a ceder la palabra a Katia Uga para que nos comente alguna reflexión extra sobre este tema. No, completamente. Yo creo que Camila ha hecho un recorrido muy integral, digamos, de todos los temas en los que está esta situación de explicación de por qué se incrementarían las brechas. Y yo creo que hay uno de los temas que ella tocó, me parece central, y tiene que ver con el hecho de que al final las brechas suponen esta desigualdad que existe entre los hombres y entre las mujeres, y que está relacionada con su posición, sus roles y una serie de normas que han ido determinando esa posición y esos roles. Y creo que ahí, digamos, segmentar o visualizar integralmente todas esas expresiones de esas brechas es fundamental, ¿no? Pasando no solamente por el tema de la influencia en la toma de decisiones, que bien apuntó Camila, pero también en los ingresos, los beneficios, el control y el uso de los recursos, los bienes naturales, pero también en las oportunidades ligadas al financiamiento, a políticas, programas, etcétera.
a su participación en los diseños de esas soluciones. En fin, creo que visualizar dónde están esas diferencias es crucial. En el caso, por ejemplo, de la energía, y para, digamos, seguir abonando con estos datos que nos ayudan a comprender esta brecha, hay temas, por ejemplo, clarísimos en el sentido de que todavía en muchos lugares en el mundo, en México no es la excepción, las mujeres destinan mucho más tiempo. Hay un cálculo por ahí que hace Naciones Unidas en el sentido de que son aproximadamente 94 minutos versus 14 minutos que los hombres dedican a las actividades, por ejemplo, que tienen que ver con la cocción de alimentos y que están vinculadas al uso de cierto tipo de energías como son la biomasa, ¿no? Y cómo esto de pronto tiene un impacto muy particular en la salud, porque son las que por esta exposición, digamos, o por este tiempo dedicado a esta actividad que tradicionalmente se ha asignado como un rol de la mujer, pues están mucho más expuestas a la contaminación del aire en el espacio familiar. Digamos, ese es como un ejemplo del que, digamos, del que hay más evidencia, del que hay más datos, que nos ayuda a entender por qué justamente están esas brechas, pero que creo que ilustra otro de los retos importantes, que es cómo estas brechas además las tenemos que pensar desde una perspectiva crítica. El hecho de que logremos identificar el problema de la exposición asociada al uso de estos combustibles fósiles supone también que cuestionemos y que diseñemos respuestas en consecuencia, que vayan al fondo de la estructura, que es el hecho de que las mujeres están pasando mucho más tiempo en este tipo de actividades desde una perspectiva de exclusión, de precariedad, de no reconocimiento, etcétera, ¿no? O sea, creo que el tema de pensar las brechas sí pasa por darle un contenido crítico en términos también de cómo estamos leyendo estas actividades para no reproducir en nuestro discurso también estereotipos, ¿no? de género que pueden reforzar estos roles y que además es la esencia detrás de cómo aumentan las brechas, ¿no? Entonces creo que reflexionar sobre brechas es súper importante también para eso, para hacer estos cuestionamientos de fondo estructurales que son necesarios para pensar las soluciones. De acuerdo, muchas gracias, Katia. A la doctora Merino le preguntaría si tiene algo más que comentarnos. ¿Tiene silenciado su micrófono? Déjenme ver. Ok. Ah, no está silenciado, ¿o sí? Ya ¿Me está, oye? ya la escuché. Ok. Yo quisiera decir que cuando hablamos de brechas, necesitaríamos como diagnósticos más finos. Porque el tema de las brechas de género se cruza con temas de estratificación social. O sea, no son las mismas vulnerabilidades ni brechas de género, ni brechas salariales las que enfrentan mujeres educadas de clase media y clase media alta, que las que enfrentan mujeres periurbanas sin educación en el sector informal, que las que enfrentan mujeres campesinas en comunidades donde los hombres se han ido como migrantes y se quedan al cuidado de los hijos. Entonces, yo creo que son distintas condiciones, digamos, aunque sí hay diferencias de género en general. Creo que a una mujer campesina a cargo de niños y a lo mejor como autoridad elegido, o a una mujer periurbana, no le va a cambiar nada que haya empresarias o que haya funcionarias. Entonces yo creo que es importante, pero yo creo que necesitamos ir más allá de este discurso, o sea, ver qué jerarquías hay dentro del discurso de género. Y en ese sentido, yo creo que hay temas de pobreza energética que afectan particularmente a los lugares rurales. Yo creo que hay temas de exposición a contaminación, un poco en relación con lo que decía Carla, pero digamos, las mujeres que viven en las comunidades afectadas por la minería, que viven cerca de las refinerías, pues están mucho más expuestas a contaminación que se exacerba con el cambio climático que mujeres que viven en otras condiciones. A mí me preocupa mucho el tema de acceso al agua.
que es un tema muy desigual. Simplemente en la Ciudad de México, el acceso al agua, ahorita se está discutiendo la ley del agua, en el occidente de la ciudad es 8 veces superior en promedio al acceso al agua en el oriente de la ciudad. Y esto es peor cada día y esto se exacerba durante la temporada de secas, que son cada vez más prolongadas. Entonces, yo creo que hace falta identificar problemas precisos de sectores identificados, digamos, porque hay necesidades y seguramente visiones distintas en cada sector de mujeres, aunque todas compartamos pues distintas brechas de género, unas más y otras menos, y estemos más expuestas a partir de ello a los impactos de cambio climático. Lo que se señalaba sobre la vulnerabilidad de estar a cargo de los niños en temas de las familias, en términos en condiciones de desplazamiento, etcétera, alimentación, y las mujeres son responsables culturalmente, no es que sean las únicas, de alimentar a la familia. Entonces, con los cambios en los patrones de productividad, pues esto va a ser cada vez más grave. Entonces, mi punto es que tenemos que tener diagnósticos más finos por sector y por problema para poder tener políticas públicas pues, más desglosadas, más precisas. Y ahí lo dejaría. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que otra vez se toca un tema súper importante que no necesariamente habíamos comentado muy concretamente, cómo las brechas tienen que ver y se relacionan específicamente con la estratificación social, ¿no? Y no son las mismas, no son los mismos retos y no son las mismas desigualdades las que viven las mujeres en sus diferentes realidades, ¿no? Entonces, la lista de los diferentes tipos de retos, de desigualdades y de vidas reales de las mujeres que están y estamos viviendo hoy en día. Eso me lleva, por supuesto, a pensar que quizás será en algún momento ha hecho o hace actualmente trabajo de campo, pudiera contarnos alguna historia real que conozcan sobre mujeres que han servido como casos de investigación o que han servido como casos de ejemplo como tal para ser puestas en un diagnóstico, por así decirlo. No sé, doctora, si usted conozca algún caso real, o Katia, si conozcas algún caso real, una historia que nos puedas contar en unos 3, 5 minutos. O, por supuesto, Camila y Diana, por supuesto, si conocen alguna historia real, bienvenido sea a este conversatorio. Adelante, Katia. No, creo que uno de los mejores ejemplos, estoy pensando por lo menos en lo que tiene que ver con el sector energético, lo vemos además en un caso que creo que ha tenido diversas miradas y diseños en todo el mundo, pero que es un proyecto, digamos, que ha ido recorriendo globalmente como una solución en la agenda de mitigación al cambio climático, que tiene que ver con esta transformación que se hizo en términos de pensar a las mujeres solamente como usuarias de la energía y abrir, digamos, toda esta agenda de trabajo en términos del rol que pueden jugar como generadoras de energía y como además personas que trabajan a lo largo de toda una cadena de valor, ¿no? Parte de lo que se inició con el Barefoot College en India, ¿no? Con estas capacitaciones que se hicieron a mujeres en distintas comunidades para que ellas pudieran instalar tecnología solar, ¿no? Para la generación en estas comunidades que se encontraban en una situación de pobreza energética por la falta de acceso, y cómo este caso del Barefoot College en India ha ido replicándose en América Latina. Tenemos también ejemplos de comunidades y de mujeres que han entrado a los proyectos de mitigación al cambio climático
y en México igual, la proliferación de organizaciones de cooperativas energéticas en Argentina, en Costa Rica, en el propio México, en la Sierra Norte de Puebla, en la que las mujeres se están haciendo partícipes en este triángulo virtuoso que es de proyectos que le pegan a la mitigación al cambio climático, que están en la línea de la transición energética, que tienen un componente de tecnología, que tienen un componente de educación, tiene un componente también de toma de decisiones respecto de cómo se genera energía a partir de fuentes renovables. Entonces, es uno de los ejemplos más exitosos que tenemos en el campo de energías renovables y que además tiene esta expresión apropiada y adecuada a los distintos contextos culturales en los que se ha desarrollado, ¿no? Lo mismo vemos este trabajo en Asia, Pacífico, en África, en América Latina, en México. Creo que es uno de los ejemplos a seguir para ver ejemplos de democratización y de inclusión de perspectivas de justicia social en la generación de energía eléctrica. Bueno, Por favor, adelante, sí, doctora. A partir de mi trabajo, que es sobre todo trabajo con mujeres, bueno, trabajo en el sector rural y en el sector forestal, yo creo que por esa sensibilidad o esa necesidad que da el ser responsables del cuidado para bien y para mal, las mujeres están muy dispuestas, o hay muchas mujeres dispuestas, no diría las mujeres están muy dispuestas, a retomar prácticas de agricultura que son conservadoras del suelo. Y siendo conservadoras del suelo, son conservadoras, o sea, mantienen, capturan en los ecosistemas carbono, que es muy importante. En Oaxaca, en la zona de la Mixteca, en la zona de Valles Centrales, en la zona de Sierra Sur, hay muchos grupos de mujeres y muchas de ellas indígenas y muchas de ellas muy pobres, regresando del trabajo en las ciudades a labrar la tierra, a buscar garantizar la alimentación de los hijos y de las comunidades mediante prácticas de agricultura sustentable que son bajas en emisiones de carbono. Esto está siendo muy fuerte a raíz de la pandemia de COVID, porque la gente no quiere salir a trabajar fuera por el riesgo a enfermarse, entonces se están volviendo a las prácticas locales de conservación también de agua. Digamos, si alguien está dispuesto a conservar manantiales y a enfrentarse a mineras, enfrentarse a agroindustria, son en primer lugar las mujeres de comunidades rurales y mujeres en el medio urbano. Yo creo que hay más sensibilidad de la importancia de los recursos y de adaptarse y de mitigar debido a esa responsabilidad de la familia, aunque a lo mejor no sueno muy feminista, pero yo creo que hay ejemplos importantes en ese sentido. Y también, digamos, así como hay cada vez mucho más mujeres con educación que en mi generación, como hay más mujeres ejecutivas o en puestos de dirección, a mí me sorprende mucho que hay más mujeres en posiciones de autoridad rural, en comunidades forestales y no forestales, porque el campo en México, digamos, la cultura en México es una cultura profundamente machista y en el campo es todavía más profundamente machista. Entonces, en medio de ese contexto cultural no favorable, cada vez se encuentra uno más con chicas y con mujeres que son autoridades de comisariado, presidentas de bienes comunales, o sea, que asumen cargos de responsabilidad, aunque tienen que cumplir doble o triple jornada, pues como nos pasa a las mujeres que trabajamos y tenemos familia. Entonces, yo creo que esto es algo muy alentador y yo creo que son gente muy sensible a tener miradas de largo plazo, a invertir en su comunidad, en buen manejo de los bosques, que es un tema de mitigación de cambio climático. Y también, como decía Katia, en Sierra Norte de Puebla es muy esperanzador el caso de la energía distribuida, o sea, de pasar a fuentes alternativas de energías no renovables
en comunidades rurales, que deja de ser una opción para las clases para las clases de mayores ingresos, y es adoptada y se ven los beneficios por parte de estos grupos sociales. Entonces, yo creo que las mujeres y los jóvenes en general son sectores muy ávidos y muy abiertos a la construcción de respuestas a estos eventos tan amenazantes como el cambio climático y ahorita el tema de COVID que estamos viviendo. Muy bien, gracias, doctora Merino. De nada. Y Katia, por supuesto, estos casos sin duda son muy interesantes y dignos de ser compartidos con el público, con nosotras, que a lo mejor tampoco los tenemos tan a la vista o en nuestro trabajo de día a día, y hacerlos visibles es crucial. Eso yo creo que hace falta que se conozcan mucho más, que la gente esté reflexionando sobre esto. No sé si Camila, si Diana tengan alguna otra historia que quieran compartir con nosotros, o podemos pasar a la siguiente pregunta. Pues bueno, vamos con la siguiente. Muchas gracias a Katia y a la doctora Leticia Merino por estas historias que sin duda son muy interesantes de poder conocer. La tercera pregunta, y antes, por supuesto, lógicamente de ir a la cuarta y empezar al cierre y todo, fue muy concreta, pero ahora también vamos a meter quizás otro componente. Les preguntábamos, ¿qué recomendaciones darían para ajustar las políticas de adaptación al cambio climático con perspectiva de género? Pero Katia también ha hablado mucho sobre la mitigación. Y pues sin duda no hay que dejarla de lado. Creo que también podemos hacer una reflexión sobre los dos temas, sin duda la adaptación y la mitigación al cambio climático. Si me permiten, voy a dar la palabra primero, esta vez, a Diana, y continuamos con... Muchas gracias. Pues creo que yo empezaría por decir que del lado de la cooperación británica, al menos lo que trabajamos desde la embajada, siempre ha estado mucho más enfocado justo en el sector de mitigación que en adaptación. También el gobierno británico también trabaja en temas de adaptación con México, pero digamos que lo hace mucho más a través de multilaterales, entonces es un poquito diferente el proceso. Estamos justo en una revisión para buscar incorporar mucho, digamos, llevamos desde la embajada. Y pues creo que es fundamental para el tema, por ejemplo, de adaptación, pero creo que también aplica para mitigación, entender la perspectiva y las necesidades de las comunidades y las ciudades con las que se está trabajando, para que las políticas que se diseñen sean realmente responsivas a las necesidades que se tienen y que no nada más busquen como tal la mitigación, sino sin abordar obviamente la mejora de las condiciones de vida de esas localidades. ¿A qué me refiero? ¿No? Hemos visto, por ejemplo, programas forestales que están muy enfocados en una reducción de emisiones, pero que no tienen una perspectiva sobre las verdaderas necesidades de las comunidades que viven en esas zonas, y pues los efectos terminan siendo no benéficos para esas comunidades, y entonces, por ende, realmente el efecto de mitigación de gases de efecto invernadero, pues tampoco es tan positivo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, tener siempre, trabajar muy de la mano con esas comunidades, con esas ciudades, con esos municipios en este caso, yo creo que la experiencia local es bien valiosa. Y se tiene que tener en cuenta, no se debe de diseñar todo desde las grandes capitales y después quererlo implementar. Se tiene que trabajar justo con estas localidades, valorando mucho el conocimiento que se tiene en el municipio, en los estados, por ejemplo. Nosotros eso es algo que hemos aprendido muchísimo en nuestra cooperación, porque
porque pues a veces uno podría y no sale tanto al campo como quisiera, eh, pues puede llegar a pensar que se pueden generar fórmulas, ¿no? Y que esas fórmulas, porque fueron exitosas en una localidad, en un país, y que este otro país se parece, ¿no? En el caso por ejemplo, del gobierno británico, que trabajamos con tantos países, pues se puede pensar que se puede replicar, ¿no? O que algo en la región va a funcionar igualito, y la realidad es que las condiciones de cada localidad son variables. Entonces creo que trabajar de la mano con esas comunidades y con los estados, los municipios y obviamente pues, con los gobiernos nacionales es fundamental, ¿no? Creo que de nuestro lado, algo que tratamos de darle siempre a toda nuestra cooperación es poner siempre como prioridad lo que sea prioridad para los países con los que estamos colaborando, y a partir de eso desarrollar, ¿no? Reconocer, les decía, el expertise que se tiene en el país, el expertise que se tiene, por ejemplo, en las organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿no? De cada país. em, y dependiendo de cada uno de los sectores con los que se está trabajando, pues bueno, ajustar a las necesidades, ¿no? Creo que para mí eso es fundamental, y creo que en el tema de adaptación es lo mismo o incluso mayor, ¿no? Muchas de estas soluciones, como ya se mencionaron, em, parten del conocimiento de las comunidades, de actividades que se tienen, por ejemplo, desde las mujeres, y ese conocimiento tradicional es fundamental para elaborar políticas que sean realmente efectivas y que promuevan el desarrollo económico, de la mano de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Diana, por brindarnos estos comentarios tan valiosos. Cedo la palabra a la doctora Merino nuevamente para que nos comente cómo o cuáles son sus recomendaciones para ajustar políticas de adaptación y mitigación al cambio climático con perspectiva. Ok. Bueno, concordando un tanto con lo que decía la colega anterior, yo creo que que el reto de ir más allá de las grandes recetas en términos de política pública es muy grande. Y es difícil tener opciones muy particulares a cada lugar, pero yo creo que aquí el tema de descentralización, y descentralización entendida no como cambio de domicilio, como cambiar la secretaría aquí y allá, sino de impulsar la participación de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, que son más cercanas a las condiciones de cada lugar, y no es lo mismo un lugar del semidesierto que un lugar, digamos, en la mitad de México falta agua, y en la otra mitad de México pues nos estamos inundando, digamos, no es lo mismo Sonora que Tabasco. Y entonces yo creo que las entidades subnacionales son muy importantes en el diseño de estas políticas públicas, incluso cuando los países no, o los gobernantes de los países no están muy alineados con los temas de cambio climático, como ha sucedido este gobierno en los Estados Unidos. Muchos gobiernos estatales toman iniciativas muy interesantes, y muchos gobiernos municipales toman también iniciativas interesantes. Yo creo que esa es una primera orientación muy importante. Y también yo creo que la cooperación internacional o, Naciones Unidas, digamos, el tema de la Agenda 20, de la Agenda 2030, que está presente, digamos, el tema de medio ambiente y el tema de género son componentes fundamentales de la Agenda 2030,
pueden dar elementos para impulsar la participación de las mujeres, pero creo definitivamente que en los espacios locales y estatales hay más posibilidad de que las mujeres se movilicen y participen. Y yo creo que es importante no hablar a nombre de, porque en cada lugar se conocen las necesidades, los problemas, los recursos particulares. Entonces, pero yo creo que los gobiernos de las ciudades, los gobiernos de los municipios pueden tener papeles muy activos y a través de la cooperación, a través de instancias internacionales y nacionales, se puede promover, incluso exigir que estas instancias incorporen a mujeres, incorporen la perspectiva de mujeres, las necesidades de mujeres y las mujeres a la toma de decisión y a la definición de políticas y estrategias. Perfecto. Muchas gracias por esos comentarios y las recomendaciones. Ahora la palabra la tiene Camila para que nos comente sobre sus perspectivas al respecto. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que lo primero pues sería asegurar una justa representación de mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles, ¿no? Y que las mujeres no solo sean consultadas, sino que seamos las mujeres también quienes tomemos las decisiones. Y ahí, digo, un ejemplo muy personal es que yo en mi equipo, pues sí, privilegio tener mujeres en todos estos temas y básicamente es un equipo de mujeres tomando decisiones, lo cual me enorgullece mucho. Y justo también me enorgullece mucho trabajar en Cancillería porque hemos tomado este tema como bandera y hemos buscado de manera proactiva transversalizar el tema de género en todos los posicionamientos, el canciller, la política exterior feminista, y por tanto, pues hemos próximamente el Foro Generación Igualdad, que celebrará pues 25 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, y que este se organiza, digo, con Francia y México, pero hemos determinado que una de las líneas de acción prioritaria sea justo el nexo entre género y cambio climático. Entonces, es algo que hemos abogado, por ejemplo, en la COP25 de Madrid. Tuvimos intensas semanas de negociación en el que México jugó un papel fundamental junto con sociedad civil para impulsar y lograr que se adoptara el ambicioso Plan de Acción de Género. Es un plan de acción de 5 años en el que se da continuidad al programa de trabajo de Lima, con 5 áreas prioritarias en construcción de capacidades, balance de género, coherencia, implementación y medios de implementación, así como monitoreo y reporte, justo pues para tener este tema de género tan presente. ¿Qué nos toca y qué sigue y cuáles son las recomendaciones? Pues es todos esos posicionamientos y toda esa agenda internacional, lograr que se materialice en la realidad nacional, ¿no? Y para ello es que estamos trabajando de la mano con el sector ambiental, particularmente con Semarnat y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en la siguiente NDC se incorpore pues, este enfoque de derechos humanos, sea sensible al género, sea interseccional, que también en la próxima comunicación bienal ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues se incluya esta perspectiva de género. Pero no solo eso, sino también tenemos un grupo ahí con varias dependencias, con varias mujeres, viendo cómo es que podemos llevar este mensaje más allá de estas dependencias ya conocidas en estos temas, porque algo clave es que el tema de cambio climático no debería delimitarse solo al sector ambiental. El tema de cambio climático es transversal. Todas las dependencias de la administración pública federal tienen que tomar acción, y tienen que tomar acción también en el tema de género, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues buscar hacer esta labor de trabajo con las demás dependencias para asegurarnos que en todo se tenga esta perspectiva de cambio climático y perspectiva de género. Pero sí, la verdad, presumir que en este tema en particular, México ha sido un país pionero y líder regional e internacional en la transversalización de la perspectiva de género. Gracias.
Muchas gracias a ti, Camila. La verdad es que sí, es todo un orgullo que nos comentes aquellas cosas en las que México es pionero y, por supuesto, en las que más hemos trabajado desde la Cancillería mexicana, sin dudas, y es sin duda un trabajo de todas y de todas las dependencias gubernamentales que podamos implantar o apropiarnos de esta perspectiva de género en absolutamente todos los trabajos de planeación que hacemos, de programación de presupuestos, de diseño de programas públicos y proyectos, etcétera. Entonces, qué gusto da escuchar que hay este tipo de oficinas como la tuya que sin duda están llevando este tema como estandarte. Y te agradezco mucho por lo que nos comentas. Finalmente, voy a darle la palabra a Katia para que nos brinde sus recomendaciones y después procederemos más hacia las conclusiones. Pues yo creo que siguiendo la línea de lo que mencionaban Camila y la doctora Merino, o sea, sí, los retos de integración de la perspectiva de género son enormes. Creo que hay una clara como triada en la que todavía podemos seguir trabajando. Camila dio unos ejemplos y esta es aquella que está conformada por los instrumentos de política pública que tenemos que abordan los temas de cambio climático, el financiamiento, que es crucial, y luego cuáles metodologías en distintos niveles ya se han trabajado para poder hacer la transversalización del tema de género en la agenda de cambio climático. Creo que esta triada necesita articularse, alinearse, fortalecerse, y me parece que ese es uno de los retos, por lo menos en México, que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, contamos con instrumentos de política que han sido ejemplos a nivel mundial, ¿no? Contamos con la Ley General de Cambio Climático, pues el segundo país en adoptar una legislación de esta naturaleza. Nuestra NDC es uno de los casos de éxito, por lo menos la anterior, ¿no? Ahora se va a actualizar, pero la anterior que explícitamente incluía el tema de género, ¿no? Como parte, digamos, del repertorio de acciones en materia de cambio climático. O sea, tenemos ahí una colección de cosas importantes que han, sin duda, generado los avances que tenemos. Y luego la pata del financiamiento no necesariamente está respondiendo a esa aspiración que hemos plasmado en los instrumentos legislativos y de política pública, ¿no? Creo que el ejemplo claro es el divorcio que hoy vemos en el presupuesto de egresos de la Federación entre el anexo de cambio climático, el anexo de género, y el divorcio luego que vemos en las políticas sectoriales, de sectores que son clave, por ejemplo, transporte, que no hace mención a temas de cambio climático, ya no digamos a la integración de una perspectiva de género. Otros sectores sí que en sus instrumentos de planeación lo involucran, en los que a lo mejor habría una oportunidad para fortalecer la parte de género. Y luego, digamos, lo que tenemos desplegado a nivel estatal y municipal, ¿no? Todavía avances, digamos, diferenciados en los estados en términos de los instrumentos de planeación con los que cuentan y el diálogo con o el correlato con los programas y el financiamiento que estos que se disponen para su implementación, ¿no? Hay ejemplos interesantes a nivel estatal de programas que se hicieron de género y cambio climático, cuando, digamos, tuvimos este boom en nuestro país de la creación de las legislaciones locales, instrumentos de planeación estatal. Yo recuerdo mucho hace varios años el programa de la Agenda de Género y Cambio Climático del Estado de Tabasco. O sea, hubo este tipo de esfuerzos a nivel estatal. Necesitamos volver a mirarlos, reforzarlos, potenciarlos y vincularlos, ¿no? A la pata del financiamiento, que es clave, y a las metodologías que ya habló esta Camila, que me parecen importantes porque sí que hay un esfuerzo de por lo menos una década. Los resultados del plan de acción de género que ella describió ahora, pero también otras herramientas que se han creado en otros instrumentos multilaterales en materia ambiental que han ofrecido
enormes lecciones de cómo integrar la perspectiva de género en las políticas, en los programas, las acciones y en el financiamiento también. Creo que una experiencia interesante es el Plan de Acción de Género del Convenio sobre Diversidad Biológica. Y ahora que vamos a entrar en este periodo de 5 años de la implementación del Plan de Acción de Género en materia de cambio climático, ahí creo que esas lecturas integradas de estas herramientas ya a nivel de integración específica, de análisis de género, de información desagregada por sexo, de procesos de evaluación sensibles al género, de metodologías de aprendizaje y conocimiento orientadas al género. Y ya todo esto creo que ahí, en esa integración, creo que hay una oportunidad importante. Pero sí enfatizaría la parte de esa triada de la necesidad de que esté alineada y que esté fortalecida en los ámbitos distintos de gobierno y en los ámbitos distintos de acción pública, ¿no? Porque una cosa, digamos, el esfuerzo gubernamental y otra, un despliegue interesantísimo que también se está haciendo desde organizaciones comunitarias, organizaciones de sociedad civil, financiadas por la cooperación internacional, en las que también hay que traer estas herramientas de integración de la perspectiva de género, y esta alineación con los instrumentos de política. Y yo creo que también un tema que voy a abordar más ya también en la última parte de conclusiones, pero como segunda recomendación para integrar la perspectiva de género, tiene que ver también con cómo repensamos y cómo hacemos que esta integración de esta perspectiva sea lo suficientemente crítica como para que no desde los instrumentos de la política y desde las narrativas y los discursos desde donde estamos construyendo las cosas, refuercen estereotipos, ¿no? Creo que un ejemplo claro tiene que ver con esta insistencia que estamos haciendo de pensar que la perspectiva de género en cambio climático tiene la cara de mujeres rurales en el sur global profundamente victimizadas, ¿no? Desde las narrativas. Yo creo que desde estas comunidades en el sur global hay soluciones interesantes, hay agencia, hay capacidad política, hay soluciones, y creo que también parte de lo que podría asegurar una correcta perspectiva integrada de género tendría que ver con devolver o poner la voz y la mirada y el protagonismo en el otro lugar, ¿no? Ahí desde donde están construyendo soluciones en el territorio. Creo que eso no quería dejarlo pasar porque creo que es muy importante para hacer esta adecuada integración de la perspectiva. Muchas gracias, Katia. Yo creo que la perspectiva que nos comentas es, diría, muy redonda en términos de varios pasos muy concretos sobre qué recomendaciones podríamos abordar desde las personas que hacen diseños de programas, proyectos, como dices, presupuestos. Es súper, súper importante que no se nos pierda esta misión muy específica y es muy interesante justo esos puntos clave que mencionas sobre el financiamiento local, por ejemplo, el uso de las herramientas de programas que ya habían estado en el radar en años pasados y que pues muchas veces, no sé, por la propia manera en cómo están diseñados las herramientas legales, pues terminan quitándose. Pero eso no quiere decir que no hayan estado siendo de ayuda. Entonces, para varios de las capacitaciones que también tenemos en términos de financiamiento para el desarrollo sostenible, y te agradecemos mucho por esto. Voy a pasar un poco más hacia la sección de las conclusiones que tienen que ver con la última pregunta. Particularmente voy a ceder la palabra a Gema Santana, la directora de la Agenda 2030, quien nos acompaña en este cierre, para que converse también un poco más sobre todo el tema que ya comento para la oficina es crucial, las mujeres ante el cambio climático. Así que, Gema, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que estoy súper contenta de escucharlas. A todas las admiro muchísimo. Algunas las conozco más que otras, pero bueno, y trabajamos juntas. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho toda la información, toda la visión, toda esta perspectiva tan importante
de la acción por el clima y la igualdad de género como dos objetivos cruciales para avanzar en esta hoja de ruta tan ambiciosa que es la Agenda 2030. Yo quisiera hacerles la última pregunta a manera también de conclusiones y que en 1 o 2 minutos cada una de ustedes pudieran comentarnos cómo justo esta Agenda 2030 puede ser una herramienta de articulación transversal que complemente la implementación de las NDCs en México. Entonces, si nos podrían dar esos tipping points, esos puntos de aceleración, eso tan resumido que ustedes nos han presentado, y después de que ustedes den las conclusiones, apunté algunos temas que ustedes comentaron durante todo el conversatorio, que sin duda nos los llevamos desde la oficina para acelerar con los gobiernos locales y los municipios. Así que, adelante. Quien quiere empezar, se abren los micrófonos. Bueno, pues veo que no hay todavía candidatos, entonces puedo empezar siendo que pues desde Cancillería somos grandes aliadas de la oficina justo que encabeza FEMA de Agenda 2030 y que hemos tomado pues esta agenda como nuestra hoja de ruta integral. Algo que nos encanta de esta agenda es que permite ver estas múltiples interdependencias entre todas las agendas de desarrollo, que vaya que hay un sinfín de acuerdos, convenciones, marcos, tratados, etcétera, 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 que parecen no acabar nunca. Y esta Agenda 2030 justo de una manera muy concreta, muy clara, nos muestra pues la ruta a seguir, ¿no? Y que particularmente es que tenemos que verlo esto desde una manera integral, que no podemos estar trabajando en silos, que no podemos estar trabajando en sectores. Ya lo decía yo, que no puede ser solo el sector ambiental el que aborde el tema de cambio climático. Pues tampoco solo puede ser estos sectores que tienen encargado el tema de género, que solo vean el tema de género, ¿no? Entonces, lo que nos gusta mucho de la Agenda 2030 es que promueve un pensamiento sistémico, ¿no? Y que sea integral y que busque oportunidades para el empoderamiento de todas sus objetivos a través de todos los medios, incluyendo la acción climática, ¿no? Entonces, pues sí estamos buscando que esta Agenda 2030 nos sirva para el diseño de programas, por ejemplo, no sé, de pago para servicios ambientales, con incentivos y criterios que fomenten la participación de mujeres como beneficiarias específicas de estos programas, buscar, ya decía yo, el tema de la tenencia de tierra, ¿no? Entonces, buscar que también haya estos cambios. Entonces, sí es una gran herramienta que ya nos da pues indicadores de qué es lo que tenemos que estar haciendo y ha sido una gran labor compartida que hemos tenido de pues acercarnos a las distintas dependencias, acercarnos también, ya se mencionaba, no solo de la Administración Pública Federal, sino de gobiernos locales, de que conozcan ya esta guía, esta información, compartir buenas experiencias de lo que han hecho ya otros países en estos temas. Entonces, básicamente sí lo vemos como una guía práctica que nos permite cumplir con este mandato que tiene de no dejar a nadie atrás, incluyendo no dejar atrás a las mujeres. Gracias. ¿Quién más quiere comentar? Katia, doctora Merino, Diana. Sí, pues creo que una de las ideas que a mí me gustaría dejar en la mesa tiene que ver con un ejemplo de esta integralidad de la agenda y de la oportunidad y de lo que además es ya una situación, digamos, de urgencia y hasta un imperativo de carácter ético, ¿no? Yo creo que una de las grandes oportunidades para pensar el vínculo entre la acción climática, la igualdad de género, pasa por pensar la agenda de transición energética. O sea, yo creo que esta agenda de transición energética debe de ser, digamos, como un foco por las oportunidades que ofrecen los siguientes términos, como
la posibilidad de repensar un modelo donde nuestro sistema energético en México esté más descentralizado, esté controlado socialmente y ahí, digamos, con todas las oportunidades que esto representa para distintas comunidades y sectores en la población, que pueda permitir un acceso obviamente equitativo, que implique beneficios distribuidos de mejor manera y donde además hay un binomio nuevo muy virtuoso que es el del consumo y la producción en manos, digamos, de organizaciones sociales, privadas, en alianza, en cooperación, con distintos esquemas, desplaneadas además desde lo local, que creo que es una oportunidad importante para pensar un sistema energético democrático distinto. Y que en ese repensar un sistema energético que contribuye además a un desarrollo importantísimo económico a nivel país, creo que el rol que pueden jugar las mujeres y con los distintos ejemplos que platicamos hace un momento puede ser clave. Las cooperativas energéticas de mujeres en todo el mundo que están haciendo las actividades de producción y de consumo, ¿no? De energía que viene de fuentes renovables, están creciendo en todo el mundo. Creo que ese es un ejemplo importantísimo que deberíamos de potenciar desde la agenda, porque justamente revela, digamos, este tema interrelacionado. Y el componente de justicia en la transición energética que no se nos puede pasar, la transición energética no se va a dar en el vacío, se tiene que dar al amparo de estos paradigmas de justicia ambiental, de justicia climática, de justicia social, de justicia de género. Entonces creo que ese foco puede ser súper importante, ¿no? Y ahí, pues, un montón de elementos que desde la Agenda 2030, sobre todo en esta construcción que se ha estado haciendo con los gobiernos locales, sería súper importante, de cómo diseñamos programas específicos, por ejemplo, para fortalecer la participación de las mujeres en toda la cadena de valor de las renovables, en el financiamiento específico de emprendimientos locales en el sector renovable liderados por mujeres, pero también en toda la agenda que tiene que ver con eficiencia energética en las pequeñas y medianas empresas, en el aumento de la participación de mujeres que están estudiando y trabajando desde estas carreras, ¿no? De ciencia, tecnología, vinculadas al desarrollo energético. Creo que este es uno de esos, ya sé que no les gusta nunca hablar de balas de plata, a mí sí me encantan porque soy muy optimista, pero creo que este es uno de esas agendas que es necesario que pongamos en el centro. Creo que es una de las que más descuidadas están hoy a nivel nacional. Esto hay que plantearlo desde esa perspectiva porque así es, la transición energética no es una prioridad y tiene que serlo porque es una oportunidad importantísima para trabajar la justicia de género, pero también la justicia social. Me encanta, Katia. Muchas gracias. Aquí falta doctora Merino y Diana para ir cerrando con conclusiones muy contundentes que se le quede también a la audiencia porque han dado mucha información muy relevante en temas técnicos para la política pública. Y vamos a empezar ahorita a ir cerrando con un lenguaje para que todas y todos vean los beneficios del valor de la mujer y de los ecosistemas, ¿no? Que son esenciales para garantizar el presente y el futuro de las generaciones. Así que adelante, Diana o doctora. La doctora Merino. Aquí estoy. ¿Ya no vemos tu cámara, doctora? Sí, aquí estoy. Ay, perdón. Ahí estás, perfecto. Aquí estoy. Adelante. Bueno, yo estaba esperando que hablara Diana, porque yo siempre hablo. No sé si ella quiere participar ahorita. Mucho la Agenda 2030. Como decían las ponentes anteriores, de la agenda es impresionante. Digamos, es también muy impresionante que la agenda, que muchos de los temas de la agenda son resultado del empuje de los países del sur. O sea, no es conservación a secas,
participación, con cooperación y transferencia tecnológica, desigualdad, el hambre, etcétera. Y esto yo creo que es un reto muy, muy grande. Ya decías tú muy acertadamente que no se va a lograr revertir el cambio climático sin la participación de las mujeres. Yo creo que son quienes más lo van a empujar. Digo, no quiero decir nada en contra de los hombres, pero a mí me parece que la agenda tiene mucho potencial, como yo la veo desde mi trabajo, como elemento, como instrumento de la sociedad civil para medir avances y para exigir a los gobiernos moverse, o sea, evaluar dónde estamos, evaluar cuáles son los puntos más que requieren más atención, y empujar en ese sentido. Digamos, hace poco, yo creo que tú estuviste presente, hubo este seminario donde se identificó cuáles son los puntos de la legislación que están bloqueando el avance hacia los objetivos, hacia la consecución de los objetivos 2030. Es muy difícil con este tema de COVID que se puedan lograr las metas que se plantearon para 2030. Simplemente el tema de pobreza, pues nos vamos atrás 30 años. A lo mejor en el tema de cambio climático se han reducido emisiones, pero hay un riesgo enorme de que las emisiones creo que como sociedad civil, como gobiernos, como alianza, el tener identificados estos puntos sensibles, lo que tú decías, estos tipping points que nos pueden llevar hacia adelante o nos pueden llevar hacia atrás, son muy importantes. Y a mí me parece, digamos, son muchos, pero me gusta mucho resaltar el tema de lograr la educación, el avance de la educación de las niñas. O sea, todavía es muy, muy grave cómo hay rezagos en este sentido, y sin educación formal, perdón, pero no hay empoderamiento de mujeres, aunque suene yo muy tajante, no es suficiente, pero es muy necesaria. Yo creo que también el tema del hambre y de la pobreza, de la desigualdad, porque genera mucho resentimiento en términos sociales, y a mí me parece muy importante también para cambio climático, para género, el objetivo 16, que es el de instituciones y de Estado de Derecho, porque creo que si no se fortalece el Estado de Derecho, o sea, y con esto quiero decir marco legal, quiero decir impartición de justicia. Con el tema de la pandemia, la impartición de justicia está paralizada con los tribunales cerrados, o sea, todos los elementos interactúan, pero me parece que son como puntos clave. Y estos puntos clave, pues de nuevo, son distintos en cada lugar. Entonces, a mí me parece muy importante que en términos de universidades, en términos de grupos sociales, de comunidades, nos apropiemos de la agenda como un marco para evaluar a dónde estamos y ver qué es lo que tenemos que empujar, porque son compromisos firmados por el gobierno de México, que son ley, que tienen el valor de ley en México. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante, aunque es muy aspiracional la agenda 2030, y pues esta crisis inesperada de este año nos enfrenta a retos que no nos planteábamos. Pues eso nada más. Gracias, doctora. Bueno, sin duda no vamos a alcanzar las metas y los objetivos. Si antes era difícil, ahora va a ser mucho más complejo. Sin embargo, es la hoja de ruta más vigente que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional, y necesitamos empujar en ese sentido para ver de qué manera podemos lograr avanzar lo más que podamos con esta visión integral y, como comentaba Camila, de pensamiento sistémico. Pero no nos enseñaron eso, nos enseñaron a pensar de manera sectorizada, en silos, unilateral, y ese también es otro reto, ¿no? Cómo cambiar esos paradigmas para poder llevar estos temas tan relevantes al presupuesto, a la política pública, al financiamiento en general del sector privado público, pero también en la toma de decisiones. Y yo me quiero ir quedando con una frase, y ahorita le doy la palabra también a Diana, con lo que comentaba Camila hace rato. Definitivamente la desigualdad y las más vulnerables somos las mujeres. Y sin embargo, seguimos siendo la minoría en la toma de decisiones.
Entonces sí necesitamos empoderarnos, irnos poniendo todos los escalones entre unas y otras, porque justo lo que queremos lograr es cambiar los paradigmas y pasar de un sistema patriarcal a un sistema de igualdad de género que atienda, por supuesto, los principales retos que estamos ya enfrentando y que se van a acelerar, que es de la crisis climática, peor aún de la crisis de la biodiversidad. Adelante, Diana, por favor, escuchamos tus conclusiones y ahorita les comento algunos puntos que alcancé a captar de todos ustedes que nos llevamos para un call to action. Muchas gracias, Gemma. Pues de acuerdo con todo lo comentado por las colegas antes de mí. Yo nada más agregaría que, bueno, un comercial. Ustedes saben que el Reino Unido va a ser presidente de la COP26 de cambio climático el próximo año, que se celebrará en Glasgow. Y para mí, algo muy valioso de la Agenda 2030 es justo este tema que se está mencionando sobre, pues, integrar diferentes agendas y visibilizar el valor de el trabajo que se hace desde todos estos, pues sí, desde esta integración de todas las agendas. Y creo que este tema va a ser fundamental para la COP26 porque obviamente, además del avance que esperamos que se tenga en todos los temas pendientes que se tienen de negociaciones como tal, yo veo que algo que es bien necesario para que haya muchísima más ambición y mucho más acción climática es empezar a demostrar y visibilizar los beneficios de esta acción climática local, empezar a contar historias sobre implementación exitosa de estas políticas de cambio climático, pero con una perspectiva que que incluya a los demás elementos que la Agenda 2030 perfectamente nos delinea y nos ayuda, como bien decían, a trazar una hoja de ruta. Yo creo que a Glasgow tenemos que ir con historias de este trabajo con las comunidades, con la integración de esta perspectiva de género, visibilizando, ¿no?, los impactos negativos que se están teniendo por los efectos del cambio climático, porque de esta manera pues creo que se va a sensibilizar todavía más y se va a hacer todavía mucho más presión y hacer un llamado más fuerte a la ambición de manera mucho más integral, ¿no? Y creo que la Agenda 2030 justo permite encontrar maneras de atraer a todos los sectores de la economía y pues demostrarles dónde está el valor para todos, ¿no? De trabajar en conjunto. Creo que para mí ese es uno de los temas valiosos. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, sin duda, mucho ya lo han dicho todas ustedes. Yo admiro mucho su trabajo y también quiero agradecerle todo el trabajo que ha hecho Andrea Lara desde el año pasado y desde antes de esta administración por estar impulsando la Agenda 2030 y seguir unidas para precisamente transversalizar los objetivos de desarrollo sostenible en la política pública. Y les voy a dar dos datos muy fuertes. El 100% de la Administración Pública Federal, solo el 60% ha logrado transversalizar en sus programas sectoriales a los ODS. Por supuesto, el otro 40% tendríamos que trabajar más fuerte el próximo año. El 10 de noviembre tendremos nuestro Consejo Nacional y ahí se entregará un informe de cómo estamos desde los diferentes sectores. De las 32 estados, los 24 ya tienen sus planes estatales de desarrollo transversalizados con enfoque a Agenda 2030 y esto quiere decir, por supuesto, el tema de perspectiva de género y cambio climático. Y sin duda en todos nuestros foros sabemos que estos son los temas cruciales del desarrollo. Si no atendemos a la mujer, si no le damos el valor, no vamos a garantizar ni siquiera ciudadanos que fomenten la cohesión social, que sean ciudadanos sanos que contribuyan a México. La mujer es el pilar de las familias y de las economías. Hay trabajos de cuidado que ustedes saben que si se empezaran a remunerar, involucraría más del 23% del PIB, ¿no?, a nivel nacional.
Entonces son datos muy duros que ya sabemos, pero ¿cómo lo bajamos a ras de tierra? ¿Cómo lo bajamos a la ciudadanía? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo podemos decirles a los hombres que sean más feministas? Que también si están en la toma de decisiones, pues no que tenga que estar una mujer para la perspectiva de género, sino cómo realmente concientizamos que el valor de la naturaleza y la mujer, de eso va a depender nuestro futuro. Son dos conceptos muy básicos, tenemos todos los indicadores, tenemos todas las metodologías, tenemos todas las evidencias, las mejores prácticas a nivel mundial, lo acaba de comentar Camila. ¿Cómo eso lo bajamos a la ciudadanía? Pues impulsemos comités ciudadanos que también den seguimiento a lo que los gobiernos locales están implementando. Muchas gracias, de verdad. Esto está grabado, lo vamos a estar poniendo constantemente porque son temas aceleradores de esta hoja de ruta. Mi admiración a todas ustedes. Ojalá que este camino de ser funcionarias o en el lugar que nos encontremos, en la academia, sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, nos sigamos encontrando desde donde sea, empujando estas agendas. Así que muchas gracias y que tengan un excelente martes. Estamos ya en la década de acción, así que a empujar todas juntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.